Gasti, para esa luz, ya estamos al aire. Ahí dice al aire, preciso 5 minutos, preciso peinarme, ni siquiera sé cómo se pronuncia el apellido de la persona que viene. Ya fue. ¿A quién le importa? Un podcast del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando. Bienvenidas y bienvenidos ¿A quién le importa? Ese es el nombre de este programa, ¿A quién le importa? Hoy vamos a conversar con Martina Querejeta. Buenos días, Martina. Buenos días, Emma. Buenos días, buenas tardes. Esto va a ser un podcast, así que no sé muy bien cuándo lo va a escuchar la gente. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Gracias a vos por venir. Bueno, sos licenciada y magíster en Economía por la UDELAR y doctora en Economía por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente sos investigadora del Instituto de Economía y estás categorizada por el Sistema Nacional de Investigadores de la ANI, ¿no? Te has desempeñado en el ámbito profesional y académico. Así que lo que vamos a hacer es hablar un poco de en qué temas te desempeñas académicamente, cómo llegaste a eso. La primera pregunta es justamente ¿por qué elegiste estudiar economía? ¿En qué momento vital estabas cuando dijiste yo quiero estudiar economía? Estaba en la facultad, de hecho, porque en realidad yo quería ser contadora. Siempre lo supe, estaba muy segura de eso, me gustaban los números, me gustaba matemática, me fue muy bien en contabilidad de sexto, iba a ser contadora, no había dudas, y entré a facultad y se me fue cayendo un poco la estantería de a poquito y en realidad fui haciendo como la carrera en paralelo y en tercero dije, no. Lo mío es economía. ¿Estudiaste hasta tercero contaduría? Sí, y ahí cambiaste. Las dos. Fui haciendo exámenes de acá y de allá, cursando materias, y en tercero me volqué totalmente. En realidad en tercero hice las dos, y en cuarto, que ya estaba laburando, fue como, bueno, economía. Y ahí empecé. ¿Y contaduría nunca más algo pensaste? Que nunca terminó. Ajá. ¿Y contaduría nunca pensaste más en retomarla, terminarla? No, quedó por ahí como una parte de la historia de mi vida. ¿Qué haces hoy? ¿En qué temas estás trabajando? ¿Por qué estás trabajando en esos temas? Yo estoy en el área de economía laboral del Instituto de Economía y en general mis proyectos tienen que ver con un poco las desigualdades de género en el mercado de trabajo y el rol de las políticas públicas en esas desigualdades. Y en realidad estoy en estos temas desde que empecé a trabajar en el Centro de Estudios para el Desarrollo hace muchos años, que justamente estaba trabajando estos temas de, la evolución de las brechas de género en el mercado de trabajo, cuáles eran las características de la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo y un poco cuál era el origen y las causas de esa inserción tan distinta que tenemos mujeres y varones en el mercado laboral en Uruguay. Y un poco he seguido esa línea en la inserción que tengo ahora en el instituto. ¿Y qué encontraste como grandes hitos o grandes acontecimientos que suceden en esa vida que interrumpen más las carreras de mujeres y varones? Y voy a traer el nombre de este tema que vos nos hiciste llegar, la trampa de la maternidad, ¿no? Y uno leería de eso y diría, ¿por qué, no? Si la maternidad en realidad es cosa no sé qué. Es algo tan lindo. Claro, ¿qué trae también? En realidad todo surge porque en esto que te contaba de analizar cómo han evolucionado los patrones de inserción laboral de mujeres y varones en Uruguay, lo que vemos es que las mujeres se han volcado al mercado de trabajo de manera muy significativa en las últimas décadas. Desde que hay registros de encuestas desde el 86, se ha visto un permanente incremento en la participación laboral de las mujeres en Uruguay y los varones más o menos han mantenido constantes, lo que ha llevado a que se cierren las brechas, pero incluso en un mundo como el de hoy, en el que las brechas son más pequeñas y estamos en un mundo más igualitario en términos de brechas de género en el mercado de trabajo, todavía persisten muchas brechas y en particular si tomamos a un varón y a una mujer de iguales características, mismo nivel educativo, misma experiencia laboral, en el mercado de trabajo reciben salarios muy distintos. En particular hay una brecha de entre 20 y 25%, o sea, si un varón cobra 100, la mujer cobraría 75 u 80 pesos. Y eso es un hecho que se ha empezado a explicar más recientemente por fenómenos como la maternidad o las responsabilidades familiares y más en general por normas sociales que asignan roles bien distintos a las mujeres y a los varones en distintos ámbitos de la vida, en el mercado de trabajo, pero también en las responsabilidades que tenemos en el hogar. Y es ahí donde mi investigación, que surge con mi tesis de maestría y la continúo hasta ahora, busca explorar cuál es el rol del nacimiento del primer hijo o qué efecto tiene en la trayectoria de mujeres y de varones en Uruguay. Que te aboca como madre, digamos, a un destino en tu rol que no aboca de la misma manera
al hombre o al varón y que trae consecuencias en las carreras académicas, en las carreras laborales. ¿Qué pasa después de eso? ¿Cómo se recupera? ¿Se recupera? ¿Las mujeres logran recuperar esa realidad laboral, económica que tenían antes de haber tenido al primer hijo? No, lo que encuentro es que no, es que hay una caída muy pronunciada al año del nacimiento del primer hijo, hay una caída tanto en la probabilidad de empleo como en los salarios que reciben las mujeres y los efectos en los varones son o nulos o son muy pequeños y eso no se logra recuperar mirando una ventana de tiempo de hasta 5 o hasta 10 años luego del nacimiento de ese primer hijo. Obviamente ahí juegan muchas otras cosas, nacimiento de otros hijos, el impacto de la propia interrupción laboral en los salarios y en el empleo, pero no se logra recuperar. Y eso no es algo único de Uruguay, sino que es lo que se ha visto en otros países de la región y también del mundo. Sí, el efecto es un poquito más alto en comparación con otros países como Suecia o Dinamarca, que tienen otros sistemas de protección que de alguna manera logran mitigar esos efectos negativos en el mercado de trabajo de las mujeres luego del nacimiento de un hijo, pero aún en esos países se encuentran caídas persistentes en el tiempo. Hablas de una brecha del 25%, es una diferencia grande. Sí. Es una diferencia grande. ¿Es así de real? ¿Es tan, sucede de esa manera? Bueno, eso es lo que se encuentra con los datos que hay en Uruguay, que son muy confiables y que abarcan una muestra representativa del país. Y es como te decía, en realidad eso es una brecha condicionada o controlando por las características, tomando un varón y una mujer de similares características, misma trayectoria laboral, misma cantidad de años de educación, misma edad, incluso considerando todos esos factores que uno podría decir que quizás en promedio son distintos, aunque ya no lo son. Se habla de que tradicionalmente la literatura en economía como que buscaba explicar justamente las diferencias salariales de mujeres y varones por el hecho de que las mujeres teníamos menos experiencia laboral, accedíamos en menor medida o alcanzábamos menor nivel educativo, pero todo eso hoy ya no es así. Las mujeres incluso tenemos más años de educación en promedio que los varones, pero aún así las brechas persisten en inserción, en características laborales y en salario, y es por eso que surgen estas otras teorías o factores explicativos que buscan indagar en las razones de por qué persiste esa brecha, aun cuando las mujeres nos hemos volcado crecientemente al mercado de trabajo, tenemos características típicas de capital humano similares a las de varones y aún así las brechas persisten. Además del tiempo que supone para la mujer detener su carrera en un momento en el que decide tener al primer hijo, ¿qué otros factores existen? Además de ese tiempo que una para, ¿no? Que pide una licencia, que por supuesto hay un puerperio, una época de adaptación. ¿Qué otros elementos afectan en ese repliegue, digamos? Bueno, lo que un poco como el corolario de todo lo que miré en la tesis de maestría, lo continué un poco en la tesis de doctorado, intentando ver cómo eran las dinámicas a la interna de la pareja. Como que mi línea de investigación empezó viendo, bueno, ¿qué pasa con estas mujeres? Y ahora la pregunta que surgía de ahí, porque bueno, contestar una pregunta de investigación también te lleva a más porqués y a otras preguntas de investigación. Y lo que estoy viendo ahora es un poco cómo se toman las decisiones a la interna de la pareja. Porque en realidad este evento tan importante en la vida de las personas es algo que en general sucede de a dos. Y entonces lo que intento ver es, bueno, cómo responden las parejas y qué factores toman en consideración para decidir cómo administrar esos nuevos requerimientos de tiempo que son muy significativos. Entonces ahí lo que un poco intento explorar es qué tan, digamos, qué tanto soporte hay a una teoría que es estándar o que es tradicional en economía, que es la teoría de la especialización, que básicamente lo que dice es que en un hogar, ante el nacimiento de un hijo, se va a dar un patrón de especialización en el que la persona más productiva en el hogar se va a quedar en el hogar asumiendo esas nuevas tareas de cuidado y la persona más productiva en el mercado de trabajo va a, de alguna manera, potenciar y convertirse en el proveedor de recursos en el hogar. Y en realidad yo pruebo esas cosas en los datos en Uruguay, comparo cómo era el nivel de ingresos de la madre y del padre antes del nacimiento, como una medida de aproximación a la productividad laboral, miro la experiencia laboral previa, miro el nivel educativo relativo de la madre y del padre antes del nacimiento, y lo que encuentro es que
no importa cuál es la productividad relativa de varones y de mujeres, siempre es la madre la que de alguna manera se termina retirando del mercado de trabajo. Si bien hay diferencias, hay heterogeneidades, y cuanto mayor era su nivel de ingresos, menor es esta penalización por maternidad, encuentro que siempre el patrón se mantiene. Y eso es lo que le da un poco el nombre a esta línea de investigación, o a ese capítulo de mi doctorado, que es la trampa de la maternidad. Parejas, no importa cuál era el nivel de ingreso de la madre antes, si era más alto, si era más bajo, siempre en promedio, ¿no? Obviamente hay casos aislados. Siempre se repite. Y siempre se va a empeorar en función al quintil, ¿no? O a la clase social a la que uno pertenezca. Supongo que cuantas más, menores condiciones o menores inserciones en el mercado laboral, más te va a afectar negativamente este episodio. Sí, los efectos son tal cual lo que vos decís. Para las mujeres de menores niveles salariales o de inserciones laborales más precarias, este efecto negativo es mayor. La penalización en el mercado de trabajo es mayor. Es muy fuerte que se llame penalización realmente como algo, como eso, como alguien que de repente cometió algo que no debería, y eso tiene unas consecuencias negativas que te tocan porque te tocan por el mundo en el que vivimos, ¿no? Martina, me interesa saber por qué elegiste estudiar este tema. Además de todo lo que teóricamente te puede interesar, por lo general pensamos que las o los investigadores llegan a estudiar determinados temas porque les tocó, porque de repente encontró otra gente que está estudiando eso y se sumó a ese proyecto, pero ¿hay algo de lo personal que te mueve, que les mueve a decidir estudiar un tema particular? Sí, yo creo que obviamente tus experiencias de vida te van llevando a tener estas motivaciones o estas preguntas de investigación. En mi caso, como te decía, desde mi primera experiencia laboral estaba viendo estas tendencias de, cómo ha aumentado la participación de las mujeres, cómo las mujeres han crecientemente alcanzado mayores niveles educativos, se han volcado hacia carreras que en algunos casos eran masculinizadas, pero aún así había algo que estaba faltando, hay algo que no termina de explicar por qué seguimos teniendo peores condiciones laborales, trabajamos menos horas, cobramos menores salarios, y ahí surgió un poco esta idea de estudiar el efecto de la maternidad, un poco en línea con lo que se venía investigando en otros países. Eso fue como el origen de mi tesis de maestría. Después lo que me pasó es que en el medio me convertí en madre, y mientras estaba armando este capítulo del doctorado de, ¿qué pasa o cómo se toman las decisiones a la interna de la pareja? Yo estaba embarazada, entonces miraba a mi pareja y era como, ¿viste? Claro. ¿Qué es lo que...? Y además era como una información privilegiada, porque tenía ahí como una especie de bola de cristal y estaba viendo el futuro y era como, no, esto no puede pasar, acá algo tiene que pasar porque esta no puede ser nuestra trayectoria. Claro, estaba la hipótesis ahí materializada. Exacto, era como, tenemos que ser el evento que de alguna manera vaya en contra de todo esto. Exacto. Martina, ¿qué es lo que más te llamó la atención de lo que encontraste indagando sobre este tema? En realidad el resultado principal no es sorprendente. Como te decía, hay un efecto negativo, es persistente en el tiempo, es mayor para las de menores salarios, y eso es algo que se ve en todos los países. Me parece que algo de alguna manera interesante y que trae un poco a la discusión las políticas públicas es que esta penalización ha ido disminuyendo en el tiempo. Y lo que vemos es que la caída en el empleo y en los salarios de las mujeres luego de tener su primer hijo es menor en la última década respecto a décadas anteriores. Y en la última década, en realidad, nosotras no lo exploramos en esos términos, o sea, no hacemos una evaluación de las políticas en sí, en nuestro trabajo, pero coincide con una década en la que las políticas de licencias se expandieron muy fuertemente, se inventaron instrumentos de política como las licencias compartidas entre madres y padres, si bien se la toman básicamente las madres, pero eso es otro capítulo. Se han, de alguna manera, incrementado mucho los servicios de cuidado en la primera infancia, se creó un sistema nacional de cuidados, todo eso coincide en tiempo y en espacio con, una década en la que las penalizaciones siguen existiendo, siguen siendo significativas y persistentes, pero son menores que en décadas anteriores, y eso me parece que es punta para el futuro también, para futuras líneas. La esperanza está ahí. Exacto, no todo es negativo, hay luz al final del túnel, digamos, hay un camino marcado que hay que mejorar, pero que de alguna manera da indicios de que la política pública de alguna manera tiene un rol en modificar estas cuestiones que en nuestra cabeza son muy estructurales, como las normas sociales que asignan roles y las dinámicas más familiares también. Claro, hay que tener voluntad, ¿no?
Voluntad política también y también ir aprendiendo en el camino, porque bueno, ahora se están discutiendo también reformas a través del diálogo social, de los esquemas de licencias para el cuidado, y hay mucho para aprender de lo que en su momento se implementó y fue muy novedoso. Ahora hay años de implementación, se conoce cuáles fueron los defectos, se conoce que, por ejemplo, las licencias que en teoría iban a apuntar a la corresponsabilidad entre madres y padres para que pudieran usar las licencias parentales de cuidado de manera compartida. En realidad sabemos que las siguen usando principalmente las madres. Entonces, bueno, hay mucho para aprender también de cómo mejorar ese diseño para efectivamente apuntar a la corresponsabilidad a la interna de las parejas y distribuir un poco mejor los tiempos de cuidado. Vos al principio hablabas de que una pregunta te lleva siempre a otra pregunta, y yo quiero saber qué preguntas aún no respondiste. ¿Qué pregunta tenés ahí? Una, dos, que están ahí armaditas, pero que todavía no tienen una respuesta. Bueno, son 1.000.000. Todas. Una cosa lleva a la otra, es como el mundo del porqué, y es un poco lo que hace este rol de investigadora o investigador, que es la curiosidad permanente de contestar una pregunta y que surjan 1.000. Como te decía, por un lado, esto de ver el diseño de las políticas públicas y mejorar un poco el diseño de investigación para ver efectivamente cuál ha sido el rol de esas políticas en mitigar las penalizaciones por maternidad y de alguna manera generar insumos para mejorar el diseño de esas políticas de licencia o políticas de familia más en general. También estamos con otros colegas en un proyecto de ver cuál es el rol de las empresas, ¿no? Porque, bueno, yo empecé mirando el efecto en las madres, después me fui a ver, bueno, cómo se toman las decisiones a la interna de la pareja, pero hay otro lado de esta historia que es el lado de las empresas, de los empleadores, cómo determinados arreglos a nivel de las empresas pueden mitigar o no esa penalización por maternidad y hacer que esta transición a la maternidad y a la paternidad fluya también de otra manera. Y después capaz que otro proyecto tiene que ver con entender cómo se forman y cómo se modifican las normas sociales y en particular las normas de género que asignan estos roles bien diferenciados a mujeres y varones. Porque en nuestra cabeza es como, bueno, algo que está dado y son las normas que rigen a nuestra sociedad, pero hay mucha evidencia, no solamente de la economía, de la psicología social y de la sociología, de que estas normas se mueven en el tiempo, se mueven por las preferencias de las personas, por las experiencias de vida, pero también por las políticas públicas que impulsan cambios a nivel de la sociedad. Entonces, un poco por ahí vienen las curiosidades que se han ido generando en estos tiempos. Este programa se llama ¿A quién importa?, ¿no? Y yo te quiero preguntar, ¿por qué a alguien debería importarle esto que vos nos estás contando? Bueno, mira, ¿y a quién? Exacto. A alguien, porque en realidad afecta más a unas personas que a otras. ¿Nos importa a todos por igual? ¿Le debería importar más a algunas personas o no? Yo creo que hay como dos miradas a todo esto, ¿no? De a quién le puede importar. Mi percepción es que hay una cuestión normativa de que la desigualdad importa y la desigualdad de género como una desigualdad en sí misma importa, pero porque tengo determinados criterios de justicia y me parece que son cuestiones que hay que atender desde un punto de vista normativo. No está bien y es algo que hay que estudiar y que hay que, como te decía, implementar políticas para, de alguna manera, cambiar eso que nos parece que es injusto desde nuestra percepción. Pero eso, bueno, es subjetivo y las percepciones de justicia no son iguales para todos ni para todas y no a todos nos debería por qué importar o no a todos les importa la desigualdad o la desigualdad de género en sí misma. Pero estamos en economía y en esta ciencia importa mucho hablar de eficiencia. Y entonces, desde un punto de eficiencia económica, es importante atender estas desigualdades. ¿Por qué? Porque tenés mujeres que están queriendo salir al mercado de trabajo y no pueden, tenés mujeres que están muy formadas y que de alguna manera se están enfrentando a barreras que no les permiten brindar todo su potencial para un desarrollo económico en nuestro país. Y entonces, suponete que no te importa la justicia y no te importa la desigualdad y toda esa parte normativa no la compartimos. Desde un punto de vista de eficiencia económica, también es importante atender estas desigualdades porque no estamos alcanzando todo el potencial económico y social que podríamos alcanzar si mujeres y varones se insertaran en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones. Clarísimo. O sea, nos debería importar a todos en realidad y a todas, sea por unos motivos o sea por otros.
Estamos llegando al final. Y le pedimos a otra colega de este ciclo que nos deje una pregunta para vos. Y en tu caso, la pregunta te la dejó Laura Raffo. Y Laura Raffo te pregunta, ¿cómo crees que podemos hacer para que la discusión de las barreras de género y sobre el muro de la maternidad sea una discusión productiva con los hombres? Porque ella plantea esto de que en general todos los temas vinculados a género los discutimos entre las mujeres, pero en realidad los hombres tienen un involucramiento directo en todo esto, ¿no? ¿Cómo crees que podemos ayudar a lograr un mayor compromiso por parte de los hombres con estas temáticas? Bueno, muy interesante la pregunta. Creo que capaz que las respuestas vienen por esto último que hablaba de la eficiencia. O sea, no estamos hablando de un problema de las mujeres. Este problema de las mujeres se transforma en un problema de la sociedad, en tanto las barreras que enfrentamos nosotras individualmente se transforman en obstáculos para la sociedad entera, para poder avanzar económica y socialmente. Entonces me parece que por ese lado se puede generar una discusión que sea más amplia y que no solo sea un tema de mujeres, digamos. Y bueno, sí, creo que básicamente eso. Bueno, igual que Rafa te dejó a vos una pregunta, vos tenés que dejarle una pregunta a otra colega que en tu caso es Gabriela Mordecki. ¿Qué le preguntas a Gabriela? Le voy a hacer una pregunta a Gaby, asumiendo que ella va a hablar de macro y de coyuntura en Uruguay. Un poco cuando uno piensa en temas de macro se le vienen a la cabeza palabras como crecimiento, PIB, inflación, política monetaria, política fiscal, cosas que parecerían ser totalmente opuestas a lo que estuvimos hablando hoy sobre decisiones de la familia, decisiones individuales, lo micro, penalizaciones por maternidad, nacimiento de un hijo, cuando en realidad hay mucho escrito teórico y empírico sobre la importancia de incorporar la economía de la familia en la macro. Entonces, me gustaría preguntarle a Gaby cómo le parece que la macro, el estudio teórico y empírico de la macro en Uruguay se puede favorecer de incorporar dimensiones como la fecundidad en Uruguay, las desigualdades de género, la maternidad y también las normas sociales en toda la discusión más macroeconómica, y cómo eso de alguna manera podría ilustrar a comprender mejor los fenómenos que se exploran desde la macro. Martina Querejeta, muchas gracias por tu tiempo. Muy interesante lo que nos contaste. Bueno, gracias Emma y a todo el equipo por la invitación y por este tiempo. Esto fue A Quién Le Importa. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos encontramos en el próximo.